Bienvenidos a una nueva clase de legislación con el profesor David Julio. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el contrato como acto jurídico y sus elementos esenciales del contrato, de conformidad con lo que está establecido en el artículo 1502 del Código Civil. Vamos a iniciar diciendo que todo contrato, como cualquier acto jurídico en cualquier ámbito del derecho, obligatoriamente necesita tener unos elementos que nosotros vamos a llamar elementos esenciales. Sin estos elementos, un contrato como acto jurídico no nacería. Y si nace, pues al nacer perdería sus efectos jurídicos. Vamos a aprender entonces cuáles son esos elementos. Para ello vamos a recordar que contrato es el acto jurídico mediante el cual las partes de manera libre y voluntaria se ponen de acuerdo y se establecen obligaciones. Ya en clases anteriores aprendimos que estas obligaciones generales son tres: dar, hacer y no hacer. Sin embargo, el artículo 1502 del Código Civil nos dice cuáles son esos elementos esenciales que deben estar para que el contrato pueda nacer y tener los efectos jurídicos. Dentro de estos elementos podemos mencionar el consentimiento, la capacidad, el objeto lícito y la causa lícita. ¿Qué es el consentimiento? Es la aceptación, es el decir sí de manera libre y voluntaria. Cuando se hace un contrato y yo digo sí, este sí debe ser libre, debe ser voluntario y no debe estar siendo motivado por algún vicio. De ahí que tenemos que aclarar que el consentimiento es la voluntad o la aceptación libre del contrato, del objeto del contrato, de manera libre, sin ningún tipo de vicios, es decir, exento de vicios como son el dolo, la fuerza y el error. Se entiende por dolo la mentira o el engaño. Es decir, cuando yo le digo a una persona, te vendo mi vehículo porque me voy de viaje y te lo vendo por 5 millones de pesos, cuando realmente lo que estoy haciendo es vender mi vehículo porque está averiado mecánicamente. La otra parte decide comprar el vehículo porque piensa que realmente lo estoy vendiendo porque mi vehículo, porque voy de viaje. Entonces ahí hay una mentira y logro que la otra parte diga sí, pero por dolo. La fuerza es la presión y es la violencia que una parte ejerce sobre la otra para lograr el consentimiento. Un ejemplo, yo voy a una persona y le digo, necesito que me vendas tu casa. La persona me dice que no. Yo utilizo un arma, lo apunto y le digo, si no me vendes la casa, te disparo. La persona, en medio de su susto, de su miedo, de su temor, decide darme el sí y venderme el inmueble. Ese consentimiento está viciado por fuerza. Hay que aclarar que la fuerza debe ser de tal manera que si no se diera, no doblegara mi voluntad. El vicio del error es la equivocación, y la equivocación puede ser en cuanto a la persona, en cuanto al contrato o en cuanto a la sustancia. Un ejemplo, yo contrato a Ricardo Obregón para que Ricardo Obregón me pinte un cuadro en la casa y se presenta Ricardo Obregón hijo. O cuando yo firmo un contrato, esto es en cuanto al contrato, y pienso que firmo un contrato de compra-venta y la otra parte piensa que firmo un contrato de arrendamiento. Y en cuanto a la sustancia, cuando yo compro oro de 18 quilates y la otra parte me vende oro de 14 quilates. La capacidad se constituye en el segundo elemento esencial y consiste en la facultad que tenemos todas las personas de poder actuar por sí mismo y sin intermediaria persona. La capacidad puede darse de tres maneras. Bueno, realmente son de dos, pero por vía doctrinaria se incluye la tercera. La capacidad de goce, que es la facultad que tenemos todos de poder gozar, de poder disfrutar de todo cuanto existe, de las libertades y las garantías por el solo hecho de haber nacido, por ser humano. La libertad, la capacidad legal, que es la que tiene que ver con la facultad que yo adquiero de tomar decisiones por haber cumplido la mayoría de edad en Colombia, coincide
que esa capacidad legal la adquiero cuando adquiero la mayoría de edad. El artículo 98 de la Constitución Política establece que se adquiere la ciudadanía con la mayoría de edad, que es decir, 18 años. Y la capacidad jurídica, que es la capacidad que tienen las personas de poder realizar actos jurídicos. El tercer elemento es el objeto lícito, es decir, el objeto es la razón de ser del contrato. El objeto es la contraprestación, es lo que se establece como obligación principal del contrato. Y dentro de las características del objeto, que debe ser lícito, es decir, debe ser de conformidad con la ley, de conformidad con el orden público y debe estar dentro de lo que es las buenas costumbres. Aparte de ser lícito, debe tener otras características, es decir, debe ser real, debe existir o debe tener posibilidad de existir. Por decir algo, yo voy a comprar una casa o te voy a comprar esa casa que tú estás construyendo. Debe ser determinado, es decir, yo no puedo decir, no, yo te compro un vehículo. Sí, pero ¿qué vehículo? Debes describirlo, debes especificar un vehículo marca Chevrolet, modelo 2019, de placas UYT 240, para que haya claridad en el objeto del contrato. Y debe ser comerciable, es decir, que esté en el comercio, que sea alcanzable, ¿verdad? Algo que no esté en el comercio. Yo no puedo decir, te voy a vender un invento que permite que tú, durmiendo, te puedas aprender todas las tablas de multiplicar y te puedas aprender todos los idiomas. ¿Y dónde está ese invento? No, apenas no. O sea, debe ser algo que pueda ser alcanzable y que exista y que esté en el comercio. Y por último, el elemento de la causa lícita. La causa lícita viene siendo como el motivo, la razón, o sea, lo que nos impulsa, lo que nos estimula a realizar el contrato. Esa causa debe ser lícita, es decir, debe estar de conformidad con la ley, con el orden público y las buenas costumbres. Un ejemplo, en un contrato de arrendamiento, yo le arriendo la casa a una persona. ¿Cuál es la causa de parte del arrendador? El dinero que necesita, ¿verdad? ¿Y cuál es la causa del arrendatario? Un inmueble para vivir. Si ese arrendatario tomara ese inmueble no para vivir, sino para vender drogas alucinógenas, entonces la causa sería ilícita. Con esto hemos terminado el concepto de contrato y los elementos esenciales de contrato. En la próxima clase vamos a continuar con la fuente del derecho laboral.